viernes 5 de diciembre, vamos a presentar a ustedes el derecho a la portabilidad de datos personales y su impacto en la garantía del derecho a la salud, por su autora Ana Guadalupe Olvera Arellana, que aquí nos acompaña, y también como comentaristas, que es profesora investigadora del área académica de Ciencias Sociales y Humanidades del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y como comentaristas de esta obra nos acompaña la maestra profesora Irene Córdoba Jiménez. Ella es profesora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Y también el maestro Pedro Vicente Viveros Reyes. Él es politólogo, especialista en temas de transparencia, rendición de cuentas y recientemente expresidente del Comité de Participación Social de Jalisco. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz a la autora para que nos dé sus impresiones de la obra. Muchas gracias. Pues muchas gracias primero que nada a ustedes por estar acompañándome en este día tan importante para mí y agradecer primero que nada al maestro Gilberto Tinajero, que muy gentil siempre desde que coincidimos en la maestría en transparencia ha apoyado este camino. Y bueno, pues también a la doctora Irene Córdoba, que me ha apoyado en varios proyectos, y al maestro Vicente Viveros, que le decía hace rato y creo que es cierto, no me faltará razón, que él es muy culpable de que este libro esté ahí, porque él me pidió que me esperara y que me estudiara la maestría aquí en la UDG. Entonces, pues muy agradecida por sus muy gentiles comentarios, que yo espero que les haya gustado la obra. Comentarles de este libro, que fue un proceso de 5 años que me tocó en la pandemia. Empecé con el doctorado, selecciono el tema, fue una cuestión complicada convencer al público español de que pues una mexicana podría haberlo hecho. Mi director de tesis fue un director muy rudo, al que yo le estoy muy agradecida porque me recordó lo que yo era capaz de hacer y a dónde podía llegar, que no nos estará viendo en este momento, es el doctor Luis Miguel González de Galagarza, pero yo le agradezco mucho porque además él gestionó con esta editorial española, que bueno, tiene mucho prestigio en el mundo jurídico, que es Dickinson, que pudiera llegar el libro a donde está en este momento. Entonces, el camino de la escritura no fue nada fácil. Cuando empezamos pues a tomar vuelo en la escritura, llega esta cuestión de la pandemia, teletrabajo, entonces pues muchas horas. Se escribió una primera versión de la tesis, como tal es mi trabajo de tesis doctoral en Derecho y Ciencias Sociales. Elegí especializarme en protección de datos personales en materia de salud como una continuación de lo que yo había venido haciendo en la maestría en Transparencia y Protección de Datos aquí en la UDG. Se escribe una primera versión que no nos satisface del todo y prácticamente les puedo decir que en unos 4 meses pues reescribimos un 60% de esa tesis hasta que quedamos contentos y convencidos. Y sí quiero mencionar algo muy curioso, porque le comentaba aquí a la doctora Irene que justamente hace 2 años, en el 2023, un 5 de diciembre, también a las 11 de la mañana, estaba defendiendo ese trabajo. Entonces, bueno, así pasa, ¿no? No hay casualidades, hay causalidades en la vida. ¿Por qué la selección del tema? Hay muy poco escrito en materia de portabilidad en inglés, pero también en español. Cuando yo me pongo a investigar los antecedentes de este tema en portabilidad, ya no en portabilidad en materia de salud, sino en portabilidad, pues me encuentro textos los más recientes de 2018, 2019, incluso tuve contacto con un investigador francés de apellido Chassaing, que muy amablemente me estuvo retroalimentando, y me decía que para ellos el tema de la portabilidad había quedado más que superado, más o menos por esos años, y ya no les causaba mayor interés, porque resulta que el derecho a la portabilidad no está moldeado alrededor de nosotros como seres humanos, como individuos, sino para incentivar el intercambio económico. Si ustedes tuvieran la bondad de leer la obra, se van a dar cuenta, bien, incluso reproduje uno de sus diagramas de este investigador. Hay 2 tipos de portabilidades, la horizontal y la vertical. Uno pensaría que la horizontal, pues que es la relación igualitaria, que no hay una relación paternalista, vamos a tomar ese término del derecho sanitario, sería entre la empresa y pues nosotros como personas. No,
La portabilidad igualitaria, la horizontal, es entre los proveedores de servicios, y la vertical, y en el sistema, no, incluso en el esquema lo ponen, es el prestador de servicios y aquí abajo estoy yo como individuo. Entonces, o sea, para ellos ya no supone un mayor reto porque ya se dieron cuenta que además ante la falta de infraestructura, porque para hacer portabilidad es una cuestión completamente electrónica donde se necesitan pues que se esté hablando, por ejemplo, en el mismo lenguaje y que además el receptor tenga la capacidad tecnológica de leer el lenguaje en el que yo le estoy mandando la información. Como no la hay y sale muy caro poder hacer este tipo de situaciones, les digo, no en salud, nada más portabilidad en cualquier ámbito, pues ya no resulta de mucho interés porque no hay mucho de interés para explotarlo. Ahí surge la curiosidad del tema, pero yo venía trabajando con expedientes clínicos y me he especializado desde la maestría en expedientes clínicos en sistema de salud. Y resulta que si no tenemos ni siquiera acceso, pensemos, todos somos pacientes. Había una campaña en Hidalgo, ¿no?, que se llamaba Todos somos pacientes, con el gobernador anterior, que ahora es embajador en Noruega. Y así se llamaba, Todos somos pacientes. Y así es, de público, privado, en el IMSS, en el ISSSTE, donde sea. Todos tenemos un expediente clínico. Para acceder a los datos de nuestro expediente clínico, solo acceder, no llevarlos de un lugar a otro, cuesta mucho trabajo. De eso se trató mi tesis de la maestría. Ahora imagínense, con todas las obstáculos tecnológicos que esto supone, si esto se llegara a hacer realidad, nos facilitaría la vida a todos. Pero para eso necesitamos dos cosas: un sistema de salud unificado, que es lo que pretende hacer la presidenta y que se ve muy complicado que funcione en los términos en lo que lo están proponiendo, porque también creo, y ya Irene me dirá si tengo razón o no, pero a mí me parece que la presidenta y sus asesores no terminan de comprender la complejidad del sistema de salud mexicano y las particularidades que todos tenemos, siendo beneficiario o siendo asegurado, por ejemplo, del ISSSTE, del IMSS. Tenemos particularidades diferentes, o sea, no se trata nada más de tener seguridad social. Dentro de ese paraguas de seguridad social hay particularidades, hay tonos de grises. Los que no tienen la fortuna de tener esta seguridad social y que ahora pueden acceder a algo que se llama IMSS Bienestar, bueno, esa es otra cuestión completamente diferente. Ayer en un panel se comentaba, acá en la revista Derecho Global, cómo vamos, los que estamos pagando una cuota, ¿qué nos va a parecer que una persona que no tenga seguridad social acceda sin pago, pero ahora es beneficiaria de ello? La Constitución le garantiza eso. Entonces, eso por entrar a discutir solamente algunas de las particularidades, bueno, ni siquiera estoy entrando, es algo muy superficial. Para unificar ese sistema de salud es prácticamente imposible. Ahora, las cuestiones tecnológicas. No se trata nada más de portar por portar. Y no se trata, aunque es una de las modalidades de portabilidad indirecta, que yo me lleve mis datos en una USB y llego con el otro médico. No se trata nada más de eso. Se tiene que hacer en un lenguaje que se llama interoperable. No tenemos la capacidad tecnológica. Vamos a pensar en cuestiones de seguridad. Hay un tuitero, bueno, en mi generación le decían Twitter, ¿verdad? Ahora un posteador en X. Es un periodista que se llama Ignacio Villaseñor y como hay muchos, día sí y día también, por lo menos menciona de 2 a 3 filtraciones graves de datos personales, ya sea en ámbito público o en ámbito privado. En ámbito público, varias han llamado mi atención en materia sanitaria, pero la que de verdad conservo el ejemplo y me dejó muy impresionada fue en materia de seguridad pública. Más de 6 años los datos personales de los policías, miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México estuvieron libres. Y nadie lo sabía hasta que alguien reportó ello. Ya cerraron la puerta. Entonces, si no tenemos la capacidad, y eso nos podría llevar a hablar, por ejemplo, de la curva biométrica, que es un reto que estemos ya en la puerta para enfrentar. Si no tenemos la capacidad de cuidar los datos, ni siquiera los propios, ya olvídense de los ajenos, los propios, ¿cómo vamos a garantizar un derecho que además ahora con la nueva reforma en materia de protección de datos personales, que sale ahorita, si no mal recuerdo, fue el 20 de marzo de este año, estas nuevas leyes, se ve incluso reducido el artículo? Además nos quedamos sin lineamientos porque los lineamientos dependían de un organismo que ya está extinto, que es el INAI, pero además se desprendían de una legislación que ya está completamente abrogada. Entonces, bueno, ¿ahora qué hacemos?
Para finalizar, ahora que toqué este tema, para no llevarme el tiempo también de los demás, comentarles que el libro se publica este año y cuando me pasan la versión final, me dicen, oye, pero sabemos que están enfrentando una reforma. Yo ya tenía acceso a sí, dije, o sea, es que voy a tener que reescribirlo, ¿no? O sea, la tesis ya la defendí, pero tendré que reescribirlo. Cuando veo la reforma, que en lugar de extenderse, de ampliar o de modificar, en lugar de eso, quitan un párrafo y se quedan con la definición de portabilidad y las modalidades de la portabilidad, y que esencialmente se queda con lo mismo, tomo la decisión de no modificar nada, para que se quede como un testimonio del avance que logramos tener en México. Pero no crean, ya cuando lo vi en mis manos y todo, pues obviamente me puse muy contenta, pero todavía como un mes después me quedaba como cuestionándome de si no habré cometido un error, pero creo que no. Me parece que hay un poco escrito en portabilidad, hay muy poco escrito en portabilidad en sistemas de salud y también en español hay muy poco, y me da gusto que se haya quedado como un testimonio de lo que los mexicanos, bien o mal, logramos avanzar en este tema. Y yo lo dejaría hasta aquí para que escuchemos también a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y ahora cederemos el uso de la voz a la doctora Irene Córdoba Jiménez. Ella tiene un máster en Bioética y Derecho del Observatorio de Bioética y Derecho de Barcelona. Además es doctora en Ciencias de la Salud Pública por la Universidad de Guadalajara y está adscrita a ese departamento del CUCS. Le cedo el uso de la voz, doctora. Muchas gracias. Voy a intentar que me escuchen porque me cuesta mucho trabajo escucharme a mí. Entonces es peculiar. Sí, es peculiar. Bien, gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a Ana por la invitación a presentar este trabajo que me consta que ha sido un esfuerzo personal, un reto personal y que interesantemente no termina aquí. Sé que tiene otros proyectos y sé que le va a ir igual de bien. Muchas gracias al doctor Gilberto, porque además gracias a él es que la conozco desde que estudiaba aquí la maestría en transparencia y siempre estuvo muy interesada por algo que también a mí como abogada me interesa, que es el área de la salud y que pocas veces podemos tratar de generar este puente entre el lenguaje de la medicina y el lenguaje del derecho, ¿no? Que requiere de verdad mecanismos de interpretación muy especiales, muy específicos por el derecho que se está protegiendo. Yo quise traer más bien un texto para no salirme mucho, porque si no diría miles y miles de cosas, pero bueno. Y a propósito de tu comentario, ciertamente los libros que analizan el derecho envejecen mal, envejecen muy mal. Me parece que este no es el caso. Me parece que el caso de un fenómeno tan nuevo y que todavía pareciera ni siquiera tener un atisbo de avance en México, el derecho a la portabilidad, la necesidad del derecho a la portabilidad, no solo por los pacientes y por el ejercicio de su derecho a la salud, sino también por el esfuerzo y el trabajo que está representando actualmente para los profesionales de la salud llevar todo el historial de una persona que además está cambiando constantemente de tipo o profesional que lo atienda, ¿no? Entonces, les comento y empiezo a dar lectura. Es un gusto enorme estar aquí hoy en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para presentar una obra que, aunque habla de datos, en el fondo habla de algo mucho más cercano, que es nuestra salud, de nuestra y además de nuestra intimidad, y de ese momento incómodo en el consultorio cuando el médico parece saber menos de nuestro historial clínico que Google, ¿no? Y además que qué mejor lugar que aquí en la FIL, ¿no? Este pequeño universo donde uno entra solo a ver, y sale con 3 bolsas de libros, deudas emocionales y la promesa de que ahora sí voy a leer todos los que compré. Y qué bueno venir a hablar justamente de un tema que cruza la tecnología, los derechos humanos y la salud. Como ya lo sabemos, el libro se titula Derecho a la portabilidad de datos y su impacto en la garantía del derecho a la salud, de Ana Guadalupe Olvera Arellano. Creo que todos nosotros hemos ido al médico y lo primero que nos pregunta un médico al cual conocemos por primera ocasión es: ¿padece alguna enfermedad?
y tenemos que responder lo que le hemos respondido a todos los médicos anteriores de cuáles son las enfermedades que uno padece. También nos preguntan qué medicamentos toma y entonces tengo que empezar otra vez con esta situación, ¿no? Y en este momento uno se pregunta, bueno, si ya le conté toda mi vida clínica en varias ocasiones, o sea, ¿qué necesidad tengo de volverlo a hacer? ¿Por qué mi información no viaja conmigo? ¿Por qué mi expediente clínico no me sigue como me sigue la publicidad de las compras en línea cada vez que uno habla frente al celular, ¿no? Pues bien, este libro parte de esa pregunta tan cotidiana y le da una respuesta jurídica profunda y muy bien estructurada. Nos habla del derecho a la portabilidad de los datos personales y nos muestra cómo este derecho puede ser determinante para garantizar el derecho a la salud sin sacrificar nuestro derecho a la privacidad. ¿Qué es eso de la portabilidad de datos y por qué debería de importarnos? La autora nos recuerda que hemos hablado durante años de los derechos ARCO, es decir, de la posibilidad de acceder, rectificar, cancelar y oponernos a su tratamiento. Y ahora de pronto aparece este nuevo derecho, que sería la portabilidad de los datos personales. Permítanme expresarlo en palabras sencillas. La portabilidad es la posibilidad de llevarnos nuestra información personal de un lugar a otro de forma estructurada, segura y en un formato que sirva de verdad. No solo ver nuestros datos, sino moverlos, reutilizarlos, compartirlos con quien nos presta un nuevo servicio. Si lo pensamos en clave de salud, la cosa se vuelve muy seria. Significa poder portar nuestros expedientes clínicos, facilitar que un médico nuevo conozca inmediatamente nuestro historial y evitar estudios duplicados, diagnósticos tardíos o errores por falta de información. Es decir, la portabilidad puede ser la diferencia entre un sistema de salud que nos ve como pacientes en sentido de sean pacientes y esperen sentados, y un sistema de salud que nos reconoce como personas titulares de derechos con información que nos pertenece. Y aquí aparece el equilibrio delicado. Queremos que nuestros datos circulen para proteger nuestra salud, pero no queremos que circulen para vulnerar nuestra privacidad. Este libro se sitúa justo en ese punto de tensión, cómo lograr que los datos de salud sean portables, útiles, interoperables, sin convertir nuestra historia clínica en un chisme digital al alcance de cualquiera. Así, este texto parece un buen puente entre dos mundos, salud y protección de datos. Algo valioso de esta obra es su enfoque comparado y multidisciplinario. Ana analiza el derecho a la portabilidad en México, España, con referencia a la Unión Europea, a la regulación estadounidense y a experiencias como los espacios de datos sanitarios y la historia clínica electrónica en otros países. Es decir, este no es solo un libro sobre datos, ni solo un libro sobre salud. Es un puente entre el derecho a la protección de datos personales, el derecho a la salud y la realidad tecnológica de sistemas sanitarios que todavía están, digámoslo con cariño, en proceso de modernización. No vaya a haber aquí sentimientos. En el tema de la portabilidad, México y España viven momentos muy distintos de digitalización. Mientras en España la población presenta altas competencias digitales y sistemas de salud cada vez más interconectados, México aún enfrenta brechas serias de infraestructura, conectividad e implementación de tecnología de la información en el sector salud. Y aquí abro un paréntesis, no es el único problema. Una vez que se implemente en su totalidad la interoperabilidad, todavía falta que atendamos un problema que no tiene que ver tanto con la tecnología como el uso de la tecnología y la manera en que se desvincula el profesional de la salud con el paciente en la medida que tiene una pantalla, ¿no?, frente a sí para atenderlo. Ese será otro tema que nos quede por ahí. Traducido al lenguaje cotidiano, mientras en un lado del océano se habla de interoperabilidad, estándares y expedientes electrónicos integrados, del lado mexicano muchas unidades de salud ni siquiera tienen internet o expediente clínico electrónico en funcionamiento. Para no ponernos tristes, les comento que el libro no se queda en una mirada derrotista. Ese contraste no se usa para decir, allá todo está bien y aquí no estamos tan bien, ¿verdad? Sino que nos da la oportunidad de aprender de la comparación para identificar buenas prácticas y pensar qué es viable adaptar a nuestros contextos nacionales y regionales y qué no.
La portabilidad no debe ser un añadido de última hora, una ventanilla extra, un formato más para rellenar, ya tenemos demasiados. Debe ser un criterio de diseño del sistema del expediente clínico electrónico, de la arquitectura de interoperabilidad, de las normas técnicas y de los procesos administrativos. Uno supondría que el expediente clínico electrónico es una serie de archivos de Word que cualquiera puede leer, pero no es así. Y que no solamente se lee texto, ¿no?, sino imágenes de un tomógrafo, de estudios de laboratorio, de cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, allí vale la pena revisar. De la arquitectura, de la interoperabilidad, de las normas técnicas y de los procesos administrativos. Es decir, desde el inicio el sistema debe estar pensado para poner al titular de los datos en el centro, la persona, el paciente y no a la institución, para facilitar que pueda ejercer la portabilidad de forma realista sin ser especialista en informática o derecho y para garantizar al mismo tiempo la seguridad y la confidencialidad de sus datos. Pues recordemos que el expediente clínico no es del hospital, ni del sistema, ni del profesional de la salud, sino de la persona. Y el sistema tiene que estar organizado a partir de esta premisa, que creo que es una de las premisas más complejas, sobre todo para la práctica, para lo real, ¿no? Ahora, ante la realidad actual sobre la seguridad de la tecnología, nos preguntamos, ¿la salud y la privacidad son enemigas o son aliadas? Anne nos aporta información en su libro que nos permite concluir que el derecho a la salud y el derecho a la privacidad no son derechos en conflicto, sino derechos que se necesitan mutuamente. Si descuidamos la privacidad, la persona puede desconfiar del sistema, omitir información, evitar atenderse y eso afecta a su salud. Si bloqueamos en exceso la circulación de información, los profesionales de la salud no tienen elementos suficientes para brindar una atención adecuada y eso también afecta a la salud. La clave está en usar la portabilidad como herramienta de empoderamiento, que la persona pueda decidir quién accede a sus datos, que pueda compartirlos con un nuevo médico, una nueva institución o incluso con proyectos de ciencia que promete, ¿no? Y que todo esto se haga con criterios claros de seguridad, confidencialidad, respeto a su dignidad. ¿Por qué es importante este libro en el estudio del derecho a la salud y a la privacidad? Me parece que uno podría pensar el valor en 4 ideas. Primero, aporta una construcción dogmática sólida del derecho a la portabilidad de datos personales, conectándolo con la tradición de los derechos arcos, con la autodeterminación informativa y con la evolución de la protección de datos en México. De alguna manera estamos viendo a una pionera del derecho en este sentido en México, que no me queda la menor duda que lo seguirá haciendo. Vincula directamente la portabilidad con el derecho a la salud, mostrando que no se trata de un lujo digital, sino de una condición para garantizar la continuidad de la atención médica, evitar la fragmentación de la historia clínica y mejorar la calidad del diagnóstico y tratamiento. Además, integra el elemento de privacidad como eje fundamental y ofrece propuestas concretas para el caso mexicano en diálogo con modelos comparados, lo que lo convierte en una herramienta de trabajo tanto para legisladores, autoridades, académicos, profesionales de la salud, etcétera. Es decir, el libro ayuda a pensar en el futuro sistema de salud desde el derecho, pero también desde la experiencia cotidiana de quien literalmente se juega la vida en esa interacción con el sistema. Quisiera cerrar con una reflexión desde el contexto de la bioética latinoamericana, que es mi campo de conocimiento, porque este libro también conversa con esa tradición, aunque a veces no lo diga de forma explícita. La bioética latinoamericana se ha caracterizado por poner en la mesa temas como justicia social, desigualdad en el acceso a la salud, vulnerabilidad estructural, y cuando pensamos en la portabilidad de datos desde esa mirada, la discusión va más allá que de la tecnología y el formato del expediente. Se convierte en una pregunta ética profunda. ¿Quiénes podrán realmente ejercer este derecho en contextos de desigualdad digital? ¿Cómo evitamos que la portabilidad se convierta en un privilegio de quien tiene acceso a Internet, a dispositivos, a alfabetización digital, dejando fuera a las personas más vulnerables? ¿De qué manera los datos de salud pueden usarse para investigación y mejora de políticas públicas sin repetir lógicas de explotación o colonialismo de datos?
La obra que presentamos hoy nos da elementos para responder estas preguntas al vincular la portabilidad con el derecho a la salud y con la privacidad, lo que nos recuerda que la persona no es solo fuente de datos, sino sujeto de derechos. Las comunidades no son poblaciones de estudio, sino protagonistas de decisiones, y el diseño de sistemas de información en salud debe responder no solo a estándares técnicos, sino a principios de justicia, equidad y respeto a la dignidad humana. Por último, quisiera decir que este libro no solo analiza una figura jurídica novedosa, también nos plantea una pregunta ética. ¿Qué tipo de relación queremos tener con nuestros datos, con nuestro cuerpo y con el sistema que dice proteger nuestra salud? La respuesta que propone esta obra es clara: una relación basada en derechos, confianza, transparencia y control por parte de la persona titular de los datos. Muchas felicidades, Ana, muy buen libro. Muchísimas gracias, doctora Irene, por sus reflexiones, y ahora cederemos el uso de la voz al maestro Pedro Vicente Viveros Reyes. Él es licenciado en Estudios Políticos y de Gobierno por la Universidad de Guadalajara, maestro en Gobierno de Administración Pública Municipal por el Colegio de Jalisco, además de que se ha desempeñado en diversos cargos municipales, así como jefe de gabinete del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, director general de Vinculación, Coordinación y Colaboración en Entidades Federativas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el extinto INAI, también comisionado propietario del Instituto de Transparencia del Estado. La verdad es que no quisiera saltarme ninguno de los cargos, pero creo que lo más importante es escuchar al maestro Vicente. Le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, estimado Ricardo. Buenos días a todas y todos. Yo primero agradezco estar con dos personas muy formales, como son Ana y la doctora Irene, porque me permite la licencia de ser un poco más relajado en el tema. He de reconocer que ya vi que no soy solo yo, Ana también. Dije, soy bipolar a la hora de estar leyendo el texto. Porque por un lado, hay que agradecer que existan investigadores como Ana. Eso lo digo con toda honestidad. Además, a quien tengo el gusto de conocer y de gozar de su amistad desde hace ya algunos ayeres, en el Instituto de Transparencia del Estado de Hidalgo y en su desarrollo profesional. Dos, porque el tema de los datos personales, hago una mala comparación, acaba siendo como el tema de los archivos. Es poco sexy, es poco llamativo. En verdad se necesita tener virtudes especiales para dedicarse al tema de datos personales y al tema de los archivos. Pero Ana va más allá, no solamente al tema de los datos personales, sino a los datos personales en el sector salud. Y luego el tema de la portabilidad de los datos personales en el sector salud. Eso debe ser algo similar cuando Albert Einstein dilucidó cómo era despejar E es igual a mc al cuadrado. Lo digo con toda franqueza, o sea, el nivel de especialización de Ana es mayúsculo en ese sentido, y uno agradece que haya gentes en este país que ante la circunstancia que vivimos en todos los ámbitos, haya quien se dedique a especializarse en estos temas. Eso por un lado. Y digo la bipolaridad porque primero es de agradecer que tengamos textos como este que hoy presentamos. Y dos, conforme leía el libro, irremediablemente, y seguramente la doctora Irene, que conoce mucho más, y Ana también, que un servidor, al sector salud en el país, no podía dejar de decir cómo, cuándo, en dónde. Porque de pronto me aparece en Twitter las microfarmacias del bienestar y luego veo en el texto y dice, no, bueno, del hoyo más profundo en el océano Índico al universo. Esa es la diferencia que nos propone Ana. Cuando en un sistema de salud como el mexicano no resolvemos temas elementales como el del acceso universal, el del acceso eficiente o el de acceder a medicamentos, y de pronto sabemos que además de que tenemos esos problemas, tenemos uno más grande.
cómo le hacemos para que la portabilidad de los datos sea eficiente en este país. Por eso mi bipolaridad. Y la otra que también a Ana y a mí nos toca muy de cerca, a la hora que lees las referencias sobre el Instituto Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Transparencia, y desde hace un año, por más que trato de darle la vuelta al luto, no puedo a ratos ver todo lo que perdimos, con todos los errores y las ventanas de oportunidad que tenía nuestro modelo anterior. La verdad es que creo que el retroceso, no solamente en nuestros sistemas de acceso, de transparencia y de protecciones personales dieron un brinco atrás 30 años, sino que es complicado construir. Para eso teníamos un organismo constitucional autónomo y mucho dilucidábamos desde entonces si tendríamos que haber separado, como en el modelo español, el tema del acceso a la información y la transparencia y el de la protección de datos personales. Yo nunca me canso de decir, porque ponemos poco ojo en ello, que el tema de los datos personales es tan o más grande que el de acceso a la información y transparencia. Empezando por los sujetos obligados, si uno ve las unidades económicas que hay en este país, pues hablamos de decenas de millones, y de los datos personales que manejan en todos los ámbitos de la industria, el comercio, es infinito el tema. Porque nuestros datos de cada uno de nosotros están en diferentes modalidades, se repiten en diferentes esquemas, desde el esquema con quien tiene uno contratado su plan de internet o el telefónico, el de salud, el de cuando sacan uno en un programa de radio, es infinito cómo nuestros datos rondan por todo. Ana Olvera aborda de manera altamente pertinente el asunto de la portabilidad y su impacto en la garantía del derecho a la salud, como también mencionaba la doctora Irene, es un asunto de estudio comparado particularmente con España, con referencias en la Unión Europea, en Alemania y en Estados Unidos. Me quedo mucho con algunas contraposiciones que tiene la propia Ana con algunos de los teóricos que menciona en el libro, pero hay que focalizarnos en el concepto de del derecho a la salud como un derecho social, que retoma Ana Antonio Pérez Luño, teórico de los derechos fundamentales. También nos recuerda, desde el origen no podemos dejar, a pesar de lo desdeñada y de lo vituperada y de lo manoseada que ha sido nuestra Constitución, particularmente en los últimos 2 años, que el artículo 4 sigue garantizando el acceso gratuito a los servicios de salud, así como el de la Constitución española, que desde el 78 también lo preserva. Los derechos arco y de portabilidad en el ámbito del sistema de salud, que permite caminar a un sistema único o interoperable de los sistemas de información de salud. Y cada vez que lo interoperable, expediente clínico único, frente al historial clínico en España, no puedo dejar de imaginarme un centro de salud en Huejuquilla, en el estado de Jalisco, o en cualquiera de los 500 municipios fuera de la capital de Oaxaca, o en Chiapas, o en Campeche, o en Tabasco, o en la sierra de Chihuahua. Y digo, fueron referencias que tuve durante la lectura de todo el texto. Define muy bien la portabilidad en la categoría dogmática, como también lo mencionaba la doctora Irene, el acceso a Internet, que da datos altamente interesantes. En México el 78.6% de la población tiene acceso a Internet, lo que nos lleva a una cifra de 95, 98 millones, ahora que se haga el reconteo del censo a mitad de la década, esta cifra tal vez aumente a 98, 100 millones de personas, 84% en zonas urbanas y solamente un 62% en zonas rurales. Y la brecha digital sigue siendo un tema que tenemos presente. Aunque luego también vemos que solamente el 68% de los hogares tiene acceso a Internet con una computadora frente al 79% de los teléfonos celulares. También ahora nos hace referencia puntual al Plan Nacional de Desarrollo, que acaba siendo en el tema particular un asunto de buenas intenciones, en donde refiere con claridad, qué bueno que esté la referencia con claridad de avanzar
en esta interoperabilidad de tener un expediente único electrónico con un sistema único en todo el país. Y luego también, la doctora Irene también lo mencionó en el final de su intervención, no puedo no dejar de pensar el analfabetismo digital que vivimos en el país. El Internet en México, esa es una desgracia, la mayoría o buena parte de la población lo utiliza para otro tipo de fines. Todos los caminos en Internet, como en Roma, llevan al porno o llevan a otro tipo de esquemas, y cuando hay que llenar un formato, por simple que sea, en la computadora, en el teléfono, hay una incapacidad de una gran parte de la población mexicana. Luego dice uno, el consentimiento informado. Jesús, María y José se convierte en un asunto de fe. Primero porque no sabemos utilizar el Internet para cosas importantes. Hay que decirlo con claridad, para cosas importantes. Ana puede dar patente fe de ello con un servidor, que mi estado de salud mental en buena medida reside en qué hacen 11 individuos en una cancha de fútbol, que padecemos Ana y yo del mismo defecto, de irle al Guadalajara, y compartimos esas penas, a veces en público y a veces en el chat en privado. Entonces este es un reto inmenso, así como tenemos un reto inmenso con acabar con el analfabetismo en el país, que sigue rondando en zonas del 10%, terminar con el analfabetismo digital es aún más complejo en ese sentido. También hace una referencia en el capítulo 1, Ana, sobre la portabilidad en telecomunicaciones, que es el que tenemos mucho más fresco, y las grandes compañías de telefonía celular no lo recuerdan. Se puede cambiar de compañía y en 24 horas, usted está en otra compañía gracias a esta portabilidad. Cuando uno pide su expediente clínico, dependiendo de la ley del estado, 72, 3 o 5 días, pues tal vez en 5 días ya me morí, para ser claros. Cuando el ideal sería al que aspiran en el texto, que con 3 clics un médico de Chiapas pueda saber qué problema tengo, aunque yo sea residente de Ciudad Juárez, Chihuahua, de manera casi inmediata, porque nos jugamos eso, la salud y por ende la vida. También nos hace mención Ana sobre la portabilidad en temas financieros, en fondos de retiro, que los derechos ARCO, si bien se encuentran contenidos en la Constitución, la portabilidad no, y solamente tiene sustento legal en la legislación secundaria, como es la ley general o la ley federal o las leyes locales de protección de datos personales en sujetos obligados o en particulares. En el capítulo 2 detalla con claridad las diferencias entre los derechos de acceso a datos personales y de portabilidad, y de cómo se ejercen a través de ordenamientos secundarios. En verdad es riquísima la manera en la que Ana primero detalla nuestra norma jurídica, desde constitucional hasta la legal y hasta la cuestión de lineamientos y de NOMS, de normatividad oficial mexicana, y de cómo se desarrollan estos, además del ejercicio comparatorio con España, que si bien es cierto, los europeos particularmente son mucho más avanzados en su norma sobre la protección de datos personales, son ejemplo incluso en cuanto a sanciones a grandes empresas tecnológicas. También hay que decir que hay 3 o 4 cosas que vale la pena detallar de la legislación nacional que son importantes. En el capítulo 3 también Ana nos explica el contexto del derecho a portabilidad de los datos personales en el contexto del sistema sanitario, y hace un recorrido histórico por el sistema de salud nacional, el sistema paternalista. Leí con calma ese texto, y en efecto el Estado padre sobre sus hijos nacidos en este país, hasta los últimos acontecimientos, que no puedo también dejar de decirlo, la doctora Irene es mucho más precavida que un servidor, pero cómo pasamos del sistema de salud nacional en el siglo XX a terminar al nacimiento del Seguro Popular, llegado con la alternancia democrática en el país,
al esquema que tenemos hoy del IMSS Bienestar, que sigue siendo confuso para un servidor. Algunos estados como Jalisco, también la doctora debe saber mucho mejor que yo, no acabamos incorporándonos al sistema. Creo que funcionamos mejor en unas cosas, puede que tengamos ventanas de oportunidad en otras, pero lo que sigue siendo patente, por ejemplo, es que la falta de medicamentos existe en los dos sistemas, tanto en el local como en el federal. Y no puedo dejar de decirlo, con un fracaso monumental, que debería de haber muchas personas en la cárcel. ¿Cuánto le costó a este país el INSABI? Un experimento totalmente fallido por donde uno quiera analizar, y que le costó a este país decenas, centenas o miles de millones de pesos, seguramente muchas vidas. Que aparte teníamos este esquema en el momento más crítico de la salud mundial en los últimos 50, 60, 70 años, como fue la pandemia, en un fracaso increíble. También nos da a conocer con claridad, yo he de decir que aprendí mucho con la norma oficial mexicana que Ana detalla muy bien en el libro, la diferencia entre la historia clínica y el expediente clínico, la historia clínica en España, el expediente clínico en México, la NOM 004 SSA 3 2012, ese es el nombre completo de la NOM. Hay que decir que en la normatividad de la historia clínica en España se incluye en el punto 8 el tema del consentimiento informado, cosa que en la NOM mexicana no la incluye de manera textual. Esa es una ventana de oportunidad importante sobre el ajuste normativo que requiere este esquema. También nos detalla el sistema de información de registro electrónico de salud, y me hizo recordar, y también ahorita la doctora y yo que trabajamos en la Universidad de Guadalajara también podremos dar detalles sobre las ventanas de oportunidad propias que tenemos. Gilberto Tinajero, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción en Jalisco, tiene a disposición desde hace un par de años, 3, me corriges Gilberto, un sistema para que todos los servidores públicos del Estado puedan presentar su declaración patrimonial en un sistema electrónico. Apenas este año se logró que los 125 municipios del Estado presentaran su declaración patrimonial en un sistema electrónico, porque todavía teníamos 20 y tantos municipios que presentaban su declaración patrimonial en unos formatos horribles, a lápiz. Es correcto, la doctora los conoce bien. Luego digo, bueno, todos son pasos, la verdad es que es un gran paso que dio el sistema anticorrupción. Todos tenemos ahora ya la obligación de llenar un sistema electrónico nuestra declaración patrimonial, y a partir de entonces podemos tener un ejercicio de rendición de cuentas, porque ya podemos comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Teniendo dos declaraciones patrimoniales llenadas en el mismo sistema, puedo hacer un ejercicio de seguimiento de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos del Estado de Jalisco. Y sigo imaginándome en un centro comunitario de salud en 2.300 municipios de ese país, de los 2.474 que tiene, al doctor, a la enfermera, llenando en papel nuestro padecimiento, independientemente de que al paso de los que tenemos más de 50, lo hemos repetido 80 veces en los últimos 30 años cada vez que vamos con el médico. Y me sigue dando tristeza pensar todo lo que nos falta para lograr que lleguemos a la portabilidad de los datos. También diagrama muy bien la arquitectura, que además viene en el Plan Nacional de Desarrollo y en las políticas de salud del país. Hay muy esquemático el tema. Y luego también la doctora lo dijo. Y después tenemos que empezar a discutir el tema de los derechos a la privacidad, a la intimidad y a la protección de datos personales, lo cual me parece también casi imposible, y pongo nada más un ejemplo. Cuando nos cambian las políticas de privacidad en cualquier plataforma de redes sociales, incluido su servidor, empieza a ver uno por abajo y son 34 páginas. Va uno en la segunda e instintivamente da uno a aceptar. Instintivamente. Y reconozco, hago mea culpa. A eso me he dedicado los últimos 25 años y todavía voy en la tercera página y digo, adiós.
aparte todas mis virtudes, mis pocas virtudes y muchos defectos siempre son públicos, entonces nunca me ha pesado mucho el tema. Pero explicarle eso a la persona que viene ahorita pasando por el camión en Avenida Mariano Otero o Avenida Las Rosas, que además nos recuerda a nuestra Santa Madre, porque quienes estamos aquí complicamos la vida de todos los que viven alrededor, y decirle, oye, para tu expediente clínico tienes que dar tu consentimiento informado para que lo podamos subir, etcétera, etcétera, pues le habla a uno en un idioma incomprensible. Por eso lo grande del reto, pero lo importante es que Ana nos pone el reto. Eso es la virtud del texto. Y en el capítulo 4, en el análisis comparado y propuestas jurídicas en materia de portabilidad de datos personales, también hay temas interesantes como la obligatoriedad o no de la garantía del derecho a la portabilidad. Y ahí Ana tiene una discusión con los teóricos frente a su postura. Ya nos explicaba la verticalidad y la horizontalidad, también una cuestión importante. Y uno de los autores teóricos que toma Ana en su texto, Somaini y Ana, coinciden en el que el derecho es directamente proporcional al grado de control y capacidad para ejercerlo del titular de los datos. No puedo teóricamente más de coincidir con ello. El problema es trasladarlo a la práctica real. El respeto a la norma y la necesaria integridad y ética en el manejo por parte del personal de salud. La doctora es experta en bioética y también nos mencionaba cómo se ha abordado en Latinoamérica este tema. También Ana nos menciona en el estudio comparado que, por ejemplo, en España estos derechos de portabilidad o de acceso a los servicios de salud es particularmente para los ciudadanos o residentes en el Reino de España, frente a que la garantía en México, desde la reforma del 2011, si no me equivoco, es para toda persona que resida en el territorio nacional. Por último, Ana, contrario a lo que pudiéramos pensar, y sé que coincidimos ahí, que nos hicimos, y Gilberto y la doctora, que al menos desde que estudiamos un esquema descentralizador de la administración pública y del gobierno, de los distintos niveles de gobierno, tanto municipal, estado, federal, y ahora vivimos un esquema de recentralización. Ana nos propone fortalecer un monopolio, que tampoco está mal, o sea, no todo es blanco y es negro, hay tonalidades grises. Y yo coincidiría con él, la rectoría del Estado, incluso frente a los particulares, para que este expediente pueda ser una realidad. Y para ello, pues sí tiene que haber un monopolio del Estado. Si no, nunca lo vamos a lograr. Y creo que las condiciones son las dadas ahorita. Yo reniego mucho de la mayoría constitucional que le dio en parte el voto y en parte alguna leguleyada jurídica para que la alianza gobernante tuviera mayoría constitucional, pero creo que deberían aprovechar esa mayoría para hacer cosas bien como esta. Sí, ojalá haya posibilidad de que alguien en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, escuche a la gente que hace ciencia en todos los sentidos para que nuestras normas puedan ser mejores. Y ya sé que si esto se votara el día de mañana y le diéramos rango constitucional, no quiere decir que va a suceder. Sin embargo, damos un primer paso para caminar en ese sentido. Tener un expediente clínico único, estandarizado, garantizando la portabilidad y estableciendo mecanismos de rendición de cuentas, fomentando además la autodeterminación informativa del titular de los datos, el monopolio público como respuesta versus a la provisión constitucional que tenemos aquí el día de hoy sobre el tema de los monopolios, también el tema de la portabilidad por diseño y por defecto. Y me hizo rápido recordar dos temas que en la Universidad de Guadalajara no somos ajenos. El rector Ricardo Villanueva, todo su sexenio estuvo diciendo que nuestro sistema informático, el CIAU, era una barbaridad. Decía, cuando llegué, era fabuloso cuando lo creamos, pero al paso de los años se nos quedó siendo un Volkswagen modelo 74 cuando estábamos en el 2020.
y decía, es increíble cómo tardamos en el esquema de titulación de nuestras alumnas y nuestros alumnos, porque les pedimos un certificado. Oye, pero el certificado lo hiciste tú. Como el SAT, así es. Oye, ¿qué no tienes mis datos? Así. Bueno, he de decir que al rector le costó 3 años. 3 años la interoperabilidad entre las dependencias internas de la Universidad de Guadalajara. Lo logró, he de decirlo. Y hoy el esquema de titulación es un esquema mucho más eficiente, me atrevo a decir que debe ser más eficiente del país, porque ahora al alumno, al alumno no se le pide prácticamente nada porque todo lo tenemos en un sistema interoperable. Claro, pagando. Sí, así es correcto. Pero lo tomaba como ejemplo de decir que las cosas se pueden hacer. Por supuesto que se pueden hacer. Y a veces no tanto de recursos económicos, es un asunto de voluntad y de aplicación práctica para lograr los temas. Y la última, cierro con esto porque también me hizo recordar tanto Ana como la doctora. Y logrando todo esto, también tenemos un serio problema de seguridad informática, que también es un asunto que está, y también pongo un ejemplo local, hubo una vulneración de datos importante en nuestro organismo público descentralizado, Hospital Civil de Guadalajara, hace no más de 6 meses. Y evidentemente para gente maliciosa que se dedica a estos temas, vender bases de datos con nuestros datos, dejo de lado otra discusión que algún día, el año que viene podremos tener, sobre la vulneración de datos personales y cómo impacta en la industria farmacéutica en el mundo. Los seguros de gastos médicos. Yo doy un dato personal que lo he dado toda la vida. Tengo muchos años de ser hipertenso. Y es común que me llegue en mis redes sociales invitaciones a estudios clínicos, medicamentos, etcétera. Y dice uno, bueno, a partir de que yo dar el dato, no pasa nada, pero cuando no lo daba a conocer, no había otra. La triangulación entre la receta del médico, la farmacia y cómo aumentó mi seguro de gastos médicos a partir de que se dieron cuenta de mi enfermedad. Ah, bueno, pues ahí hay una industria multimillonaria en el planeta. Después de la trata de personas, de las armas y de las drogas, debe ser de las industrias más redituables en el planeta. Ana, muchas gracias por esta grata experiencia. Asumo el compromiso, creo que con la doctora, de promover el texto en nuestros ámbitos académicos en la universidad. Me da gusto, también no puedo dejar de decirlo, Ana es una egresada de nuestra maestría en transparencia. Y dentro de estas vicisitudes que vivimos o de los ambientes adversos, híjole, uno dice, vale la pena los esfuerzos institucionales por generar este tipo de esquemas de educación en nuestra universidad, que siempre es referente a nivel nacional. Y Ana es una representante con alta dignidad que pone en la palestra nuestra maestría. A veces le batallamos en las promociones para lograr el mínimo de alumnos. En la de esta generación que ingresará en el 2026 fue bastante aceptable, tuvimos casi 30 aspirantes, estamos en el proceso de decantación, yo espero que quedemos al menos con 20, lo cual permite que la maestría siga siendo viva después de 15 años, 14 años de existencia. Ahí está, 2015, me recuerda Ana. Estamos en un proceso de modificación de la currícula derivado de toda la modificación constitucional y legal que ha tenido el país, pero sigue siendo viva, y Ana es una muestra de ello. Muchas felicidades, Ana, muchas gracias, doctora, por compartir este espacio, y ya dejo de hablar. Gracias. Muchas gracias, maestro Vicente. Y abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Si alguien quisiera hacer una pregunta a la autora, a los comentarios. Y un cierre también, si no es el favor, ¿no? Yo sí quiero hacer una pregunta. ¿Dónde podemos conseguir su obra? También es importante. Y el cierre. Sí, ¿me lo puedes pasar? Pues hay que hacer el comercial, también venimos a eso, ¿no?
Pues bueno, este libro fue publicado por la editorial Dickinson en España, en Madrid. Lo pueden conseguir físico y también lo pueden conseguir digital en la página de la editorial. Me disculpo de antemano, me mandaron muy poquitos ejemplares, muy poquitos, entonces bueno, traigo pero muy poquitos, entonces bueno, pues en Dickinson pueden encontrarlo digital y si lo compran físico, acá, sí, al final, pues también trae la versión digital, trae su código de acceso rascado. Entonces pues ojalá que lo quieran. Y cerrar, bueno, pues agradeciendo nuevamente la oportunidad de Gilberto, que una confusión pues nos trajo por acá, ¿verdad? Y pues invitarlos, a mí me parece que estamos en un entronque en el camino como país y como sociedad, incluso como humanidad, en la que estamos incluso muy apáticos por temas que nos incumben a todos. Esto puede parecer muy lejano, pero no lo es, o sea, de verdad, yo retomo esa campaña que hizo la Secretaría de Salud de Hidalgo hace varios años. Todos somos pacientes, todos somos pacientes. Y en la medida en la que nosotros nos involucremos en la vida pública del país, desde nuestra vida privada, México va a seguir evolucionando. O sea, está muy bien, tenemos algunos desacuerdos, algunas personas y desde la ideología, ¿no? Con lo que está sucediendo en este país, pero tampoco les estamos exigiendo a las instituciones que hagan lo que tengan que hacer. Los que estuvimos, ya no estoy en el espacio público, pero los que estuvimos en el espacio público, bueno, tratar de hacer, o los que estamos en el espacio público, tratar de hacer lo que mejor sabemos hacer desde nuestra trinchera. Y los que estamos del otro lado del escritorio, les comentaba yo, ¿no? Como simples personas de a pie, no ciudadanos, personas de a pie, tenemos el deber, me parece que irrestricto, de estar exigiendo que los que están atrás del escritorio cumplan a cabalidad con lo que se han comprometido. También si no hacemos ese tipo de situaciones, si no hacemos esa exigencia, que se puede hacer, ¿no? Y este foro académico nos ayuda mucho a hacerlo, pero es solamente una acción. Si no le exigimos al que nos da las copias que no nos pida dinero, que llegamos con el actuario en lugar de darle la coca y los 50 pesos para que me adelante la cita, por ejemplo, pero eso pasa en Hidalgo, yo sé que aquí en Jalisco eso no pasa. Eso es una mala práctica de mi estado, pues, ¿no? Si seguimos perpetuando ese tipo de prácticas, pues tampoco ayudamos en mucho, ¿no? Entonces, pues nada, agradecer nuevamente y nuevamente muchas gracias por sus comentarios. Gracias. Bueno, muchas gracias y le cedo el uso de la voz al maestro Gilberto Tinajero para la entrega de reconocimientos a nuestros. Muchísimas gracias, estimado Ricardo. Gracias a la autora, a Ana, a la comentarista, a la doctora Irene y a nuestro querido amigo Vicente y a todos ustedes que nos acompañaron. Prácticamente en esta mañana hicimos el tripié de la información. Empezamos con archivos, jornadas anticorrupción, seguimos con transparencia y finalizamos con protección de datos personales. Y también es como una especie de encuentro de la maestría, porque en efecto Ana fue es egresada de la primera generación. Irene fue directora de tesis, lectora y también maestra en metodología. Vicente fue promotor tanto desde el ITEI como desde la Universidad de Guadalajara. Y bueno, yo fui coordinador, fundador de esa maestría y es muy emocionante escucharlos y el tema que se nos ha puesto sobre la mesa nos lleva a una reflexión y a un compromiso. Es así que en el nombre del Colegio de Jalisco, del Colegio de Notarios, del Sistema Estatal Anticorrupción, del Comité de Participación Social, en este stand denominado El Derecho a Saber, en el marco de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2025, se otorga el presente reconocimiento a Ana Guadalupe Olvera Arellano, profesora investigadora del área académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por sus valiosas aportaciones como participante, como autora de la presentación del libro El Derecho a la Portabilidad de Datos Personales y su impacto en la garantía del derecho a la salud. Guadalajara, Jalisco, 5 de diciembre del año 2025, firman Neira Josefa Godoy Rodríguez, presidenta del Comité Coordinador en representación del CPS y un servidor Gilberto Tinajero. Gracias, Ana.
En los mismos términos, a la doctora Irene Córdoba Jiménez, profesora investigadora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muchas gracias, querida Irene. Y en los mismos términos, al maestro Pedro Vicente Viveros Reyes, expresidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Gracias. Y bueno, pues las invitamos a que continúen disfrutando de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2025, que conozcan el acervo bibliográfico. Daniel está listo para ofrecer descuentos en este momento a quienes se apresuren a llegar aquí con el deseo de adquirir una obra bibliográfica que el Colegio de Jalisco presenta a todos ustedes. Gracias, Irene, gracias, Vicente, gracias, Ana. Y voy a contar tú decías causalidad. La doctora Ana Olvera se llama igual que nuestra coordinadora administrativa, Ana Olvera. Y un día yo le llamo, oye, Ana, necesito que deposites lo de la FIL. Gilberto, yo deposito lo que quieras, pero estás seguro.